nació de nuevo sigue pensando bajo el mismo sistema que pensaba antes. Hasta acá vinimos hablando que la fe rompe papa, todo, pero ahora vamos a hablar que la fe nos salva. Y esto es más serio de lo que pensamos. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, junto con el Señor Jesucristo vino la fe del cielo. La fe es de Dios y es un regalo de Dios. La fe no vino de un hombre. A lo mejor usted se enamoró de la fe de una persona, pero esa persona tenía una fe que no era de él o de ella. La fe es de Dios y le fue dada. La fe no es que la hemos recibido de una organización eclesiástica. No, porque nosotros estamos en la iglesia pentecostal que tiene una fe. La recibimos del cielo. La fe es un don de Dios. Vino de Dios y con Jesucristo a nuestra vida. Mire, hay un texto que los traductores de la palabra, hay textos que no se animaron a traducir tal como lo dice el original. Y ahora vamos a leer uno de estos. San Marcos 11, que tiene que ver con la fe. San Marcos 11, versículo 22, dice, San Marcos 11, versículo 22. Primer evangelio es San Mateo, segundo, San Marcos. En el segundo evangelio, San Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Yo fui al libro de Petete que tengo en casa, el libro grande que traduce la palabra en hebreo, y no dice tener fe en Dios, dice tener la fe de Dios. Es muy distinto. Jesús nos miró y dijo, tened la fe de Dios. No tengas la confianza del hombre, sino que tened la fe de Dios. Y la fe viene por una sola o de una sola forma, oyendo la palabra del Señor y con la revelación del Espíritu Santo. Tened la fe de Dios. Lo tradujeron mal porque no se animaron a pensar los traductores que el hombre puede tener la fe de Dios. Dice, ¿cómo va a tener la fe de Dios? Se equivocó acá el que estaba inspirado. No, no se equivocó. Los traductores también tradujeron mal el versículo que dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, hablando del hombre, dice el salmista. En el original dice, lo has hecho un poco menor que Dios al hombre. Pero no se animaron a traducir como está. Nosotros fuimos creados para vivir en victoria. El diablo nos ha hecho creer que somos unos pincharratas, unos comegatos. No digo otra cosa. Tened la fe de Dios. Antes de conocer a Jesús, ¿teníamos fe? Nuestra vieja naturaleza solamente tenía capacidad para dudar, para temer, para estar inseguro. No estábamos seguros de nada. No sabíamos ni lo que queríamos, ni sabíamos de dónde venimos, ni para dónde íbamos. Y hablábamos como habla todo el mundo. Pero cuando vino la fe de Dios a través de Cristo en nuestro corazón, cambió nuestra naturaleza. Por eso la Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La vida vieja de vivir en la carne se terminó, ahora hay que vivir en el Espíritu. Es el tiempo de la victoria. El que ha nacido de nuevo ha nacido para victoria, no para derrota. Ahora
Puedo creer por la palabra de Dios y por el Espíritu a través de la fe que la Biblia es la palabra de Dios. Y como la creo, la vivo. Ahí no escuché la mente. La fe vino de otro sistema de gobierno, vino de otro mundo la fe. Hay uno de los signos de gloria que dice: hay un mundo feliz más allá, donde moran los ángeles en luz. Hay un mundo feliz. De allí vino la fe hacia nosotros. La fe vino del cielo, de otro mundo. No es intelectual la fe, como algunos piensan. Claro, usted tiene fe porque es una persona que ha leído mucho, es muy intelectual. No. Una criatura puede tener fe y puede mover montañas. Un anciano divilucho puede tener fe y hacer milagros. La fe es sobrenatural porque es un regalo de Dios. Vino de Dios. A ver, les pregunto, ¿cuántos nacieron de nuevo? ¿Sabe lo que es nacer de nuevo? Es conocer a Dios. Es tener un encuentro con Dios. Hay muchos que dicen que nacieron de nuevo, pero no temen a Dios porque no le conocen. Si le conocieran, no pensarían como piensan, no hablarían como hablan y no actuarían como actúan. Está muy clarito, cuando San Pablo iba camino a Damasco y él cae del caballo, va por tierra porque le apareció el Señor en su gloria, lo primero que dice Pablo es: ¿quién eres, Señor? No le conoce. Cada uno de nosotros está así hasta que Dios se revela a nosotros. El que es nacido de nuevo tiene fe en Dios y esa fe en Dios le hace temer. No necesita más ayuda, ahora vive bajo el temor de Dios. A ver, 5 cosas que tiene que tener uno nacido de nuevo. Estos son los pasos básicos cuando le enseñamos en el ABC a las personas. Primer punto, tiene que tener un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento quiere decir volverse para Dios. Me arrepentí, iba para allá, ahora voy para allá. Antes hacía todo lo malo, ahora pegué la vuelta y hago todo lo bueno. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Segundo, tiene que tener hambre de Dios. Yo me parece que fuera hoy cuando me convertí, que yo quería vivir en la iglesia. Me comí la Biblia de tapa a tapa, tenía hambre de Dios. Si esa hambre no la tenemos, la nueva naturaleza no está en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos hambre de otras cosas, que no es Dios. Tercera cosa, tiene que tener un cambio y una transformación. La persona que se convierte se pone más linda. Por eso es un peligro, porque hasta los feos se ponen lindos cuando se convierten. Y después los mundanos se enamoran de los cristianos, ¿por qué? Porque están lindos y lindas. Si alguna le dice que linda que está, no vaya a creer que es un piropo, que está linda de verdad porque Dios la ha hermoseado. Cuarto, tiene odio al pecado como Dios, porque tiene la nueva naturaleza de Dios. Dice que Dios odia al pecado y ama al pecador, pero odia al pecado. Y quinta cosa, tiene que tener deseo de santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Santo quiere decir
apartado. Escuchando un predicador, le estaba comentando en la oración hoy a la mañana a los pastores, escuché que una de las traducciones de santo es diferente. Claro, el que es santo es diferente a todos los demás. El que vive en santidad es diferente. Entonces, cuando nosotros escuchamos que en el cielo dicen santo los ángeles, santo, 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 lo que están diciendo es diferente, diferente, diferente. Dios es diferente a cualquiera. Si nací de nuevo y tengo la fe de Dios, ¿estoy arrepentido? Por lo menos dos dijeron amén. ¿Tenemos odio por el pecado? ¿O estamos diciendo, estoy ahí, no sé qué voy a hacer, quiero y no puedo? Estás viviendo en la carne, mi querido. Estás viviendo en la carne, mi querida. ¿Dónde está el hambre de Dios? Tengo desesperación por el día que hay culto. Me faltan más días de culto. Quiero estar más en la presencia de Dios. Quiero estar más con mis hermanos. Si tengo hambre de Dios, es natural. Si no tengo hambre, estoy en peligro. Si cuando llego a casa no tengo ganas de seguir hablando con Dios y estar en su presencia, si tiene este sentimiento, está sano, está creciendo, tiene fe. Si tiene deseo de leer la Biblia, de orar, de estar en su presencia, aleluya, es que tiene una nueva transformación, una nueva vida. ¿Por qué le parece que Dios odia al pecado? ¿De dónde salió el pecado? Dios no creó al pecado. El primer pecador fue Satanás, aunque la maldad existía en la sabiduría de Dios, pero el diablo la descubrió y la multiplicó. Pero el pecado trae dolor, trae enfermedad, trae muerte, trae separación de Dios. Dice que el pecado hace una separación con Dios. Primero uno se va deslizando hasta que cae en pecado, y después ya le cuesta venir a Dios porque siente vergüenza de venir a Dios. Y si logra el diablo apartarlo de todo lo que es Dios, está frito. Después de haber conocido la gloria, después de haber escuchado tantos mensajes, va a estar en la columna yendo para el infierno. En cambio, la santidad engendra alegría, engendra gozo, paz, benignidad, templanza, toda esta lista que habla del Espíritu. Mire, en la iglesia primitiva, hermanos, no sé cuántos habrán leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero la gente se convertía y tenía un cambio. El otro día estaba hablando con un pastor y me decía que se estaban bautizando como 300 personas por semana. Le dije, ¿y cuántos son convertidos? No, dice, por supuesto que todos. ¿Y vos estás seguro? ¿No se estarán dando un baño? Cuando nosotros nos convertimos con mi esposa, el mensaje que recibimos no nos regalaba nada. No tenía oferta, tenía demanda. Y Isabel se debe acordar. El mensaje que recibimos era de entregar nuestra vida a Jesús. Y cuando hablamos de entregar, era entregarse de verdad. Entregar todo. Era morir al pecado para recibir a Cristo y comenzar a vivir en el reino. Y de esto me toca adentro porque es el mensaje de Dios. Nos hablaban de pagar el precio. Nos costó
nos dolió recibir a Cristo, nos dolía en la carne porque sabíamos que si recibíamos a Cristo de verdad, se terminaba la vida en el pecado. Y la carne no le gusta ni medio. Tomábamos un compromiso, no era que yo pasaba adelante porque a ver si Dios me bendice. Yo pasaba adelante para darle mi vida a Dios. Entonces cuando yo salía de ahí, era igual que cuando estaba en el altar, donde estaba, era igual. ¿Por qué? Porque había tenido una experiencia con Dios. Y le había dado todo a Dios, sin pedirle nada. Hoy las almas pasan al altar como haciéndole un favor a Dios. Bueno, fíjate lo que dijo el pastor. Aquí estoy a la puerta y llamo. Está llamando. Y el pastor dice, abrile la puerta. Pobrecito, está ahí afuera. Él te ama. Y dice, bueno, le voy a hacer una gauchada, le voy a abrir la puerta. Porque ya hace tanto tiempo, hace 2000 años que está golpeando la puerta. Tienen un mensaje muy light. Eso no dice la Biblia. No. Cuando se van de la iglesia, estas personas siguen hablando malas palabras como cuando estaban en el mundo. ¿Por qué? Porque pasaron a hacerle un favor a Dios. Y más, le dijeron, si no me traes, me solucionás este problema, no vengo más, Y después le dicen al pastor, si me va bien, le vengo. Y si me va mejor, le traigo el diezmo por ahí. Pero si no me va bien, no me ve más el pelo a mí, Es un culto que da vuelta alrededor del hombre, no alrededor de Dios. Parece que están cambiados los roles. El Señor soy yo, Él es mi siervo. Está cambiado el Evangelio. Entonces, cuando yo hablo con estos pastores que tienen miles y miles, yo digo, ¿cómo me gustaría preguntarle algunas cosas? A ver si las saben contestar a estas personas. Porque es lamentable. Están escuchando un evangelio de ofertas, pero nunca estuvieron dispuestos a cambiar y a nacer de nuevo. Salen. Mire, estuvimos en una iglesia con mi esposa que nos decía la pastora, ¿cómo puede ser que los creyentes digan malas palabras, que los pastores hablen diciendo malas palabras? Digo, mire hermana, que sea pastor no quiere decir que está convertido. Y, lamentablemente son mis colegas, mis compañeros. Pero es así, hermanos. Si uno no tiene realmente una conversión, no tiene fe, no tiene nada, porque si no conoce a Cristo, está muerto, está dentro de la iglesia, pero está muerto. Y yo se lo digo bien clarito para que usted sea salvo. Salen y llevan los chismes y van juzgando. Ay, fíjate el hermano. No, pero si esta lengüita hablara, dice. Se llega a morder, se envenena. Miran pornografía cuando se van de la iglesia, y se hacen el bocho. Y pecan en sus corazones, fornican en sus corazones. No tienen la fe de Dios, no tienen el temor de Dios, porque han recibido un mensaje muy barato. No les costó nada. ¿Acaso le costó a usted recibir a Jesús? ¿Le dio la vida a Jesús? ¿O usted está viniendo porque acá Dios lo bendice y punto? No. Si no me quiero ir a la iglesia, si no me quiero ir de la iglesia, eso es bueno. Pastor, pero no sé qué hacer con mi hijo, quiere vivir en la iglesia, gloria a Dios. Yo era uno que quería vivir en la iglesia, por eso estoy donde estoy. Los primeros obreros que salieron de acá, ¿saben los problemas que yo tuve con los padres? Venían los padres a decirme, por favor, ¿qué les hace que quieren vivir acá? No les hice nada yo. El Señor los llamó. Ellos estuvieron dispuestos a darlo todo. Y por eso tenían hambre de Dios.
hambre del reino de Dios, hambre de salvar las almas, hambre de hacer algo para el Señor, hambre. Y aunque no le iba bien en todo el resto del mundo, no les importaba, se tiraban a la pileta